Presidenta, con A al final. El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn. El día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma que tiene que ver con el fortalecimiento de los trenes de pasajeros. ¿Qué tan preparado está México para el liderazgo de Claudia Sheinbaum? A tan solo un mes de asumir la presidencia, Sheinbaum enfrenta uno de los desafíos más intensos de la historia reciente del país: violencia desbordada, una reforma judicial que sacude la independencia del Poder Judicial y un país dividido que observa cada uno de sus movimientos. Este primer mes ha revelado un panorama inquietante, con decisiones que no solo impactan la seguridad y el orden, sino que ponen en juego el equilibrio democrático de México. ¿Qué decisiones ha tomado Sheinbaum para enfrentar una crisis de violencia que parece no tener fin? ¿Cómo lidia con las controversias que surgen desde las altas esferas judiciales y afectan la vida de miles de ciudadanos? En los próximos capítulos exploraremos los momentos clave, las tensiones y los riesgos que enfrenta su gobierno y analizaremos si esta nueva administración será capaz de llevar al país hacia un futuro de estabilidad. No te pierdas un solo detalle, porque este es solo el comienzo de una historia que promete grandes cambios y profundos retos para México. La crisis de violencia y el nuevo gobierno. En el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, la crisis de violencia en México ha escalado de manera alarmante, evidenciando la complejidad de los problemas de seguridad. Desde el cambio de mandato, enfrentamientos intensos entre cárteles de narcotráfico, especialmente en estados como Sinaloa, han causado múltiples víctimas. La región occidental del país ha vivido una ola de violencia sin tregua, donde los habitantes se encuentran en medio de luchas territoriales entre las facciones del cártel de Sinaloa, ahora divididas en dos bandos: los Chapitos y los seguidores de El Mayo. Esta pugna ha impactado no solo en la vida diaria de los ciudadanos, sino también en la economía local, que ha sufrido por la inestabilidad y el temor generalizado. Este conflicto no es aislado, al contrario, es una muestra del alcance de la crisis de seguridad que enfrenta México. En el sur, en Chiapas, la violencia cobró la vida del padre Marcelo Pérez, un sacerdote muy querido por sus labores humanitarias. Este asesinato generó conmoción y preocupación en la comunidad, que teme que la situación empeore, especialmente en las zonas fronterizas. En estos lugares, distintos grupos armados buscan controlar territorios estratégicos para el tráfico de drogas y otros crímenes, lo cual mantiene a los habitantes en un clima de constante tensión y riesgo. La violencia también ha alcanzado de manera directa a las fuerzas de seguridad, con un notable aumento en el número de policías asesinados. Durante el primer mes del gobierno de Sheinbaum, la organización civil Causa en Común registró la muerte de 31 agentes. La cifra refleja la vulnerabilidad y el peligro al que se enfrentan los policías en su labor diaria y ha reabierto el debate sobre la urgencia de medidas de protección para quienes están en primera línea del combate al crimen. Este clima de violencia ha sido uno de los desafíos más inmediatos para Sheinbaum, quien ha expresado su compromiso de combatir la inseguridad. Sin embargo, muchos ciudadanos se cuestionan si las promesas de campaña podrán realmente materializarse frente a una crisis tan arraigada y extensa. Los críticos argumentan que la estrategia de seguridad necesita ser replanteada de manera integral para abordar no solo los efectos, sino también las causas subyacentes de la violencia. A medida que avanza su mandato, Sheinbaum enfrenta una enorme presión para presentar resultados concretos en el combate a la delincuencia. Los ciudadanos esperan que el nuevo gobierno tome medidas efectivas que generen un impacto real en sus vidas y devuelvan la paz y la estabilidad a las regiones más afectadas.
La presidenta deberá decidir si da continuidad a las estrategias de su predecesor o si opta por un enfoque diferente que responda a las crecientes demandas de seguridad en el país. La amenaza contra periodistas y la libertad de prensa. La inseguridad también se ha extendido hacia el gremio periodístico, lo que subraya la grave amenaza contra la libertad de prensa en México. Durante este primer mes, el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís en Michoacán y el de Patricia Ramírez González en otro estado han estremecido al país. Solís, quien denunciaba a menudo las amenazas que recibía, se convirtió en un símbolo de los riesgos que enfrentan quienes buscan informar a la ciudadanía. La violencia contra periodistas es un problema crítico en México y evidencia las dificultades para ejercer la libertad de expresión en un contexto marcado por la intimidación y la impunidad. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, como Reporteros Sin Fronteras, RSF, han elevado sus voces para pedir al gobierno de Sheinbaum un compromiso firme en la protección de periodistas. Este organismo ha recordado al gobierno la importancia de proteger a los trabajadores de la información y de fortalecer las políticas contra la impunidad. La RSF también ha destacado la necesidad de establecer mecanismos de protección efectivos que puedan responder a las situaciones de riesgo y evitar más tragedias dentro del gremio. El clima de inseguridad que viven los periodistas no es nuevo. Durante el mandato anterior, 47 periodistas fueron asesinados, y esta cifra sigue en aumento, lo que sitúa a México como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. Este contexto desafiante requiere que el nuevo gobierno tome medidas contundentes para garantizar la seguridad de quienes denuncian y exponen temas sensibles que afectan a la sociedad mexicana. En este sentido, el asesinato de periodistas no solo impacta a las familias de las víctimas, sino también a la sociedad en general, que se ve privada de información veraz sobre temas de interés público. Esta situación plantea un reto adicional para Sheinbaum, quien debe mostrar resultados en la protección de la libertad de expresión, un pilar fundamental para cualquier democracia. El nuevo gobierno enfrenta, entonces, la urgencia de establecer una estrategia de protección clara y sólida que garantice el derecho a la información y salvaguarde la integridad de los periodistas. Solo con acciones concretas y comprometidas será posible revertir la peligrosa tendencia que ha cobrado tantas vidas en el ámbito periodístico. Antes de continuar con este gran video, te invito a dejarnos un like y a suscribirte a nuestro canal para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí, continuemos. El debate en torno a la reforma judicial. Otro de los temas que ha marcado el inicio del mandato de Sheinbaum es la polémica reforma judicial aprobada en los últimos días del gobierno de López Obrador. Esta reforma plantea una reestructuración importante, que los jueces sean elegidos por voto popular en lugar de la tradicional carrera judicial. Mientras algunos consideran que esta medida podría democratizar y legitimar el sistema judicial, otros, en especial los magistrados de la Corte Suprema, han señalado que pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial. La controversia creció cuando Norma Piña, presidenta de la Corte Suprema, y otros magistrados decidieron renunciar en protesta. Este hecho sin precedentes ha desencadenado una serie de discusiones sobre la posible politización del sistema de justicia, y varios sectores temen que el cambio debilite la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales en cualquier Estado democrático. Ante esta situación, Sheinbaum ha expresado su respaldo a la reforma, lo que ha generado tensiones con aquellos que consideran que los cambios pueden tener consecuencias negativas en la impartición de justicia en México. La presidenta enfrenta, entonces, el desafío de mantener la cohesión dentro del sistema judicial mientras apoya una reforma que sigue generando divisiones.
La reforma también ha tenido un impacto directo en el trabajo diario del sistema judicial. Tras su aprobación, trabajadores judiciales se declararon en paro, afectando miles de casos que quedaron en espera de resolución. Este paro ha causado malestar tanto en la población como en los sectores políticos, y Sheinbaum ha criticado la decisión de los trabajadores de mantener la huelga mientras continúan recibiendo salarios. El debate sobre la reforma sigue en desarrollo, y aunque enfrenta desafíos legales que podrían posponer su implementación, representa uno de los temas más complejos para la agenda del nuevo gobierno. La forma en que Sheinbaum maneje este tema será clave para determinar si su administración puede equilibrar el deseo de cambio con la estabilidad institucional que requiere el país. Reacción de la sociedad civil y la oposición. El primer mes de Sheinbaum ha generado diversas reacciones por parte de la sociedad civil y los partidos de oposición, que han cuestionado su manejo de la inseguridad y la reforma judicial. Los ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas para frenar la violencia, y han pedido al gobierno una respuesta clara y contundente. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de periodistas y defensores de la justicia han sido especialmente críticos, exigiendo un cambio en la estrategia gubernamental. La oposición política, por su parte, ha encontrado en este contexto una oportunidad para criticar al nuevo gobierno. Los líderes opositores han señalado que Sheinbaum no ha logrado diferenciarse de su predecesor en términos de políticas de seguridad y reformas judiciales, y consideran que el país sigue atrapado en los mismos problemas. La situación ha puesto a la presidenta en una posición complicada, ya que necesita construir alianzas para lograr el respaldo necesario en sus propuestas. Sheinbaum ha defendido su posición afirmando que los cambios que plantea su gobierno son necesarios para lograr un México más seguro y justo. Sin embargo, el reto de responder a las críticas de manera efectiva y de cumplir con las expectativas de la sociedad civil y la oposición sigue siendo una tarea pendiente para el nuevo gobierno. Este diálogo entre el gobierno y la sociedad civil es crucial, ya que el éxito de la administración de Sheinbaum dependerá en gran medida de su capacidad para escuchar y adaptar sus políticas a las necesidades y demandas de los ciudadanos. La reforma judicial y su impacto en el poder judicial. El primer mes de Claudia Sheinbaum también estuvo marcado por la implementación de la reforma judicial, una medida controversial que heredó de la administración de López Obrador. Esta reforma introdujo el concepto de jueces electos por voto popular, con el objetivo de reforzar la transparencia y la legitimidad del sistema judicial en México. Sin embargo, la propuesta provocó una ola de críticas tanto desde el ámbito político como judicial, especialmente debido al cambio en la forma de elección de los jueces, tradicionalmente basada en méritos y trayectoria dentro del Poder Judicial. La controversia alcanzó un punto crítico cuando Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, renunció junto a otros magistrados, en desacuerdo con esta reforma. Su salida no solo fue un mensaje de oposición, sino que generó un impacto considerable en la percepción pública sobre la independencia de la justicia en México. Para los críticos, la reforma amenaza la división de poderes y pone en riesgo el equilibrio democrático del país, un debate que ha escalado con rapidez en los últimos días de octubre. Ante esta situación, Sheinbaum defendió la reforma, argumentando que el cambio hacia jueces electos ayudaría a combatir la corrupción y promovería una justicia más accesible para los ciudadanos. Sin embargo, su postura enfrentó rechazo de parte de los empleados del Poder Judicial, quienes comenzaron una huelga indefinida. Los trabajadores judiciales denunciaron que la reforma erosiona los principios del sistema judicial, y su paro ha dejado en pausa aproximadamente 13,000 casos judiciales en México.
lo cual afecta a miles de personas que esperan la resolución de sus casos. Sheinbaum respondió con una postura crítica ante la huelga, destacando que los trabajadores del Poder Judicial continuaban recibiendo sus salarios a pesar de estar en paro. Esta declaración polarizó aún más la situación, al presentarse como un tema de derechos laborales y de administración de justicia en el país. Mientras algunos sectores la apoyan, otros cuestionan si la medida traerá una verdadera mejora a largo plazo o si, por el contrario, dificultará el acceso a una justicia imparcial. A medida que la reforma judicial continúa en proceso, algunos expertos indican que podría enfrentar obstáculos legales que atrasen su implementación definitiva. En medio de este escenario, Sheinbaum se encuentra en una posición delicada, teniendo que equilibrar la presión de diversos sectores y demostrar que esta reforma aportará beneficios reales sin comprometer la estructura democrática de México. Los desafíos de gobernar un México dividido. El primer mes de Claudia Sheinbaum en la presidencia revela las complejidades de un México que enfrenta múltiples frentes críticos. Desde los desafíos en seguridad y violencia hasta el impacto de la reforma judicial, Sheinbaum ha tenido que gestionar temas urgentes que reflejan las tensiones históricas y recientes en el país. Cada decisión que ha tomado en este corto tiempo ha sido observada de cerca por la ciudadanía y por la comunidad internacional, que espera ver si la nueva mandataria podrá trazar una dirección que genere paz y estabilidad. Uno de los mayores desafíos para Sheinbaum es mantener el equilibrio en un país profundamente polarizado en términos políticos y sociales. Su gobierno ha recibido tanto apoyo como oposición, lo cual subraya la diversidad de opiniones que existen en torno a su figura y sus decisiones. Cada sector, desde el económico hasta el social y el judicial, espera respuestas a sus problemáticas específicas y las demandas de estos sectores pueden a menudo entrar en conflicto, complicando aún más la gestión. La mandataria también se enfrenta a la presión de demostrar que puede marcar una diferencia significativa en comparación con su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Aunque Sheinbaum ha expresado su continuidad en algunos aspectos, como en la reforma judicial, también ha buscado marcar su propio rumbo, especialmente en la forma de comunicar sus decisiones y de responder a las críticas. Su reto principal será ganar la confianza de aquellos ciudadanos que aún son escépticos de su capacidad para resolver los problemas más urgentes de México. Otro aspecto relevante es la imagen internacional de México. Los organismos de derechos humanos y las organizaciones internacionales están atentos a las políticas que emprenda Sheinbaum para garantizar la libertad de prensa y la seguridad en el país, áreas en las que México ha sido fuertemente cuestionado. La respuesta de la presidenta a la crisis de violencia y a las amenazas contra periodistas será fundamental para mejorar o deteriorar la percepción global del país. Finalmente, el mandato de Claudia Sheinbaum apenas empieza y cada decisión que tome en estos primeros meses marcará su estilo de gobierno. El primer mes ha sido un anticipo de los retos monumentales que enfrenta. Debe liderar un país con problemas profundos y arraigados y demostrar su capacidad para traer soluciones efectivas y duraderas. Este es apenas el inicio de un mandato que, sin duda, será observado de cerca y que dejará huella en la historia reciente de México. Si te ha gustado este gran video, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.